Domingo Cavallo hace más de un año que no habla con la prensa y varios que no concede una entrevista larga. Preocupado con el rumbo de la economía, quiere hacerle llegar un mensaje a Alberto Fernández y al ministro Martín Guzmán. A comienzo de 2019, viendo el fracaso de Macri, se reunió con los economistas Guillermo Calvo, Ricardo López Murphy y Miguel Ángel Broda para preparar un plan que pudiera servirle a quien le tocara gobernar a partir de 2020. Cree que Alberto Fernández tiene que corregir la dirección actual de su gobierno, tanto en lo económico como en las relaciones internacionales. ¿Sigue siendo deficiente el control de cambios, como usted escribió cuando lo instaló Macri al final sus últimos meses? Sí, porque yo le asigno mucha importancia a que la economía funcione como una economía bimonetaria eficiente. No es cierto que no pueda funcionar bien una economía bimonetaria. El mejor ejemplo es Perú, que desde el año 91-92 tiene una economía bimonetaria con convertibilidad entre... Pero con la diferencia de su convertibilidad, en el caso de ellos, el valor no es fijo. No es fijo, exactamente. Pero es convertibilidad. Convertibilidad no es tipo de cambio fijo. Convertibilidad es que la gente pueda pasarse de una moneda a otra, pueda ahorrar en la moneda que le inspira más confianza, pueda conducir sus transacciones en una moneda que le preste un buen servicio. Esa es convertibilidad. Por supuesto que es muy importante que en un sistema bimonetario haya estabilidad cambiaria, es decir, que no haya fluctuaciones tendenciales, por ejemplo, que la moneda local se devalúe permanentemente o se aprecie permanentemente. Pero tiene algunas virtudes el hecho de que pueda fluctuar frente a shocks externos que recibe la economía, ¿no? Y ese era el talón de Aquiles de su convertibilidad, que tenía... Bueno, no era... lo que ocurre es que para que haya una convertibilidad flotante, se necesita que ya la moneda local haya adquirido un cierto grado de confianza por parte de la gente, ¿no? Ese deficiente control cambiario, ¿qué riesgos tiene? Bueno, más que el deficiente control cambiario, el riesgo está en que se instale la idea de que se va a ir de nuevo a una especificación obligatoria o compulsiva. Para colmo sale Duhalde a decir fue un error comprometerse a devolver los depósitos en dólares, o el que depositó dólares. Esa afirmación que hace Duhalde y que va en línea con lo que aparece como el pensamiento predominante, aparentemente inspirado por Marcó del Pont en este gobierno. Cuando ella dice que hay que desdolarizar la economía, ¿sería eso? Sí. Usted lo llama especificar eso. La única forma de desdolarizar una economía de manera constructiva para que ayude a que funcione mejor la economía es creando gran confianza en el peso, pero no obligando a la gente a manejarse con pesos cuando la gente advierte que manejarse con pesos es perder el valor de sus ahorros, es realmente quedarse sin el fruto de su trabajo, ¿no? ¿Sigue habiendo riesgo de descontrol monetario? Yo creo que con una economía en la que no se permite o no se alienta, y más bien se trata de trabar el que la gente pueda, si quiere, ahorrar en dólares, va a haber exceso de emisión monetaria. ¿Por qué? Porque la única alternativa que va a tener el gobierno para financiar su déficit y el sector privado para financiar su actividad es que consiga crédito interno en pesos. Ahora, el crédito interno en pesos, si no se genera por vía del ahorro, sino que se genera porque lo decide el Banco Central, obviamente que es pura emisión monetaria. Y la emisión monetaria, más que crear crédito, termina creando más inflación, ¿no? Pero eso no significa que en lo inmediato se corre el riesgo de un descontrol monetario total. Yo hablo más bien
del sistema monetario y cambiario y financiero que necesita una economía para estabilizar y al mismo tiempo crecer. Usted mismo, y ahí va la pregunta, dijo que si no se produce en noviembre o diciembre será un riesgo durante el 2021. O sea, ¿sigue pensando de que existe ese riesgo, esa espada de Damocles de un descontrol monetario que derive en una hiperinflación? Bueno, que derive en una hiperinflación no necesariamente, pero que va a haber una gran expansión monetaria. O sea, una gran inflación aunque no sea hiper. La primera manifestación va a ser una brecha cambiaria entre el contado por liquidación, con liquidación, el dólar bolsa, el dólar paralelo y el dólar oficial, el dólar comercial, creciente, ¿no? Y cuando ya esa brecha muy grande haga difícil que el gobierno siga controlando el dólar oficial, ahí se corre el riesgo de que vuelva a haber una fuerte devaluación y que de nuevo se instale una espiral inflacionaria. ¿Y cuál sería esa diferencia entre el dólar no oficial y el oficial a partir del cual se podría producir eso? ¿Está el 50% como era en la época del fin de Cristina Kirchner, 9 y 15, hasta ahí resiste, bueno, 9 y 20 no? A mí no me gusta dar números, máxime sobre un manejo de la economía que es completamente incierto, impredecible. El problema va a comenzar a manifestarse cuando el tipo de cambio en los mercados semilibres, porque no son mercados libres y legales, esté por arriba del 30% que han puesto como impuesto a quien quiere comprar dólares para atesoramiento, hasta $200 por persona, o dólares para el turismo. Por ejemplo, en este momento, yo creo que no debe haber demanda de dólares para atesoramiento. Debe haber muy poca gente que va a pedirle dólares a los bancos pagando el 30%, porque tiene la alternativa de comprar un poquito más barato en alguno de los otros mercados. De cualquier forma, con $200 por persona no parece haber ahí una presión muy importante, ¿no? Bueno, pero le da acceso al gran público, digamos así, que es lo que el gobierno trata de evitar. Aún con $200 por persona, ¿le parece que si los argentinos fueran en masa a comprar cada uno $200, habría riesgo de una...? Bueno, es que no es solo eso, también es... Sí, las importaciones, claro, toda la demanda de dólares, ¿no? ¿Y cómo evalúa al ministro Guzmán después de un mes de Bueno, ejercicio? es muy difícil hacer un juicio. Yo no tengo claro cuáles son las ideas integrales en materia económica del ministro Guzmán. Aparentemente él se va a dedicar y se está dedicando al tema de la reestructuración de la deuda. Pero yo diría que ese es un capítulo... coyuntural. Sí, muy coyuntural, y que aun cuando lo resuelvan bien, difícilmente recree de inmediato acceso de Argentina al mercado de capitales del exterior, y además no va a permitir tampoco recrear un mercado de capitales interno en dólares por las restricciones que hay a la operatoria con dólares derivado de la forma como está organizado el mercado cambiario, ¿no? Entonces hay un aspecto en el cual él ha tomado una decisión inteligente, que fue no reinstalar el reperfilamiento de la deuda en pesos. Ese había sido un error que había cometido Macri y Lacunza. Macri y Lacunza, pero creo que lo cometieron porque pensaron que de esa forma podían evitar el establecer controles de cambio, y además porque seguían con la idea de que iban a controlar la base monetaria. Pero a los 2 o 3 días de reperfilar las LETES, que eran en dólares, y las LEBACs, que eran, o las LECAPs, que eran en pesos, tuvieron que instalar los controles de cambio. Ahora ya el gobierno ha dicho no, a todas las obligaciones en pesos las vamos a pagar en los términos que estaban originariamente pactados. Por supuesto, para eso probablemente van a tener que emitir muchos pesos, salvo que se recree pronto el mercado interno de deuda para deuda en pesos, ¿no?
Cuanto antes logren recrear ese mercado, más fácil es que tengan un cierto control de la emisión monetaria. Si no, la emisión para poder cumplir con las obligaciones en pesos puede ser muy elevada, ¿no? Pero ese aspecto, por ejemplo, es un aspecto en el cual, en mi opinión, acertó Martín Guzmán, ¿no? Al no reperfilar las deudas en pesos, ¿no? Pero ahora la cuestión es ¿qué va a pasar con toda la deuda en dólares? Obviamente que la deuda en dólares que vence a corto plazo, bajo ley extranjera o bajo ley argentina, no se va a poder honrar en los términos que estaba originariamente pactado. Pero, por ejemplo, si hubiera la posibilidad de, hubiera una mejor organización del mercado cambiario y la gente confiara que llevando sus dólares al sistema bancario argentino y volvieran al nivel de depósitos en dólares que había antes de que salieran casi 12.000 o 13.000 millones de dólares. Concretamente antes de las PASO, dice usted. Antes de las PASO, sí. Porque inmediatamente después de las PASO, como se instaló la idea de que en una de esas venía una especificación compulsiva, se fueron, creo que 12.000, 13.000 millones de dólares que estaban en el sistema bancario. Eso crea dos problemas. Uno, que los sectores de exportación que se financiaban con esos dólares para prefinanciar las exportaciones, se quedaron sin crédito. Eso es grave. Pero a su vez hizo que ya no pudiera funcionar un mercado de capitales en dólares dentro de la Argentina, porque nadie va a comprar una letra de corto plazo si ya le han anticipado que no se la van a pagar en dólares, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión que solo pueden resolver cambiando el enfoque del mercado cambiario. Cuando yo digo cambiar el enfoque, digo inicialmente ir a un desdoblamiento del mercado cambiario. El mercado controlado, este que tienen, está bien que exista, pero tendrían que permitir que haya un mercado libre para todo otro tipo de transacciones. En este momento, si hicieran eso, la brecha entre el mercado libre y el mercado controlado se establecería en alrededor del 30%. Incluso el impuesto ese sería un impuesto irrelevante, porque la gente tendría indiferencia entre pedirle dólares al Banco Central y pagar el 30% o comprarlo en una casa de cambio, en el mercado libre. Ahora, la gente dice, o los fiscalistas dicen, bueno, pero el gobierno no recaudaría el impuesto del 30%. Yo digo, no es cierto. En realidad, si hay un superávit comercial en el mercado controlado y el Banco Central compra reservas a 60 pesos, digamos, si quiere hacer una ganancia con esas reservas que compra, podría vender en el mercado libre, digamos a 80, y ahí estaría recaudando o haciendo como una ganancia en el Banco Central, que es lo mismo que recaudar para el Estado, esa cifra o incluso una cifra mayor. Ahora, la gran ventaja que tendría esta organización del mercado cambiario, que yo estoy sugiriendo y vengo sugiriendo desde la época de la instalación del cepo por parte de Macri, alienta la entrada de capitales, porque ahora se logra frenar la salida, pero no se promueve la entrada. Exacto. Ahora está limitada la salida, pero está desalentada también la entrada. Y además alienta expectativas de que en algún momento el gobierno pueda echar mano a los ahorros de la gente en dólares en el sistema bancario, que eso es terrible. En ningún país del mundo existiría esa expectativa de no haber existido la especificación compulsiva de Duhalde en el año 2002 y que la Corte Suprema de Justicia haya convalidado esa especificación compulsiva en el 2002, ¿no? Entonces, ¿usted leyó el paper de Guzmán sobre el sistema de cambios múltiples? Porque él proponía un sistema de desarrollo para economías emergentes con un sistema de cambios múltiples. No sé si tuvo oportunidad de leerlo. No leí el paper, pero me imagino si para esta gente que opina que la clave
para estabilizar es poder controlar el tipo de cambio comercial, pero al mismo tiempo quiere ponerle frenos o alentar, según las circunstancias, la entrada de capitales o la salida, el gasto en turismo y ese tipo de cosas. Lo más natural es un sistema de doble mercado cambiario, donde haya un mercado libre, ¿no? ¿Por qué ahora han inventado esto del impuesto del 30% y han mantenido como prohibido o desalentado, al menos desalentado, la compra de dólares de la gente en un mercado libre? Porque no creen en el funcionamiento de los mercados en general, que no creo que sea el caso de Martín Guzmán. Sería muy raro que un economista con la formación que él tiene no crea en las virtudes que tiene una economía de mercados libres, ¿no? Pero sin duda está en el pensamiento de Mercedes Marcó del Pont y, por lo que yo he escuchado, de Culfas y de Cecilia Todesca, de ese grupo que me parece que es el que realmente más habla con Alberto Fernández y aparentemente más influye lo sobre ha él. convencido Alberto Fernández de un tipo de organización económica que a mí me parece que es totalmente inconducente. ¿Qué expectativas yo tengo con respecto a Martín Guzmán? Martín Guzmán se va a abocar ahora al tema de la reestructuración de la deuda. Ojalá tenga éxito en poder hacer una buena reestructuración de la deuda y clarificar pronto este panorama. Pero después, si quiere realmente, si se va a transformar en el coordinador de un equipo económico, va a tener que explicar él qué visión tiene de cómo debe estar organizada la economía argentina. No creo que un economista de la formación de él piense que la organización más adecuada es una economía cerrada, como la que se visualiza por el discurso de Culfas, o peor aún, el de Mendiguren o cosas por el estilo, que lo que quieren es cerrar la economía a la competencia externa y, por otro lado, basan todo el financiamiento de la economía gravando a las exportaciones, que son las que habría que alentar para que la economía funcione bien, ¿no? Y avanzando con el tema de la deuda, ¿cuál es su pronóstico respecto de cómo va a terminar la renegociación de la deuda? Yo no hago pronóstico, pero en mi opinión no es difícil resolver el tema de la deuda. Por ejemplo, de toda la deuda que vence en el año 2020 y 2021, capital más intereses, prácticamente el 50% es en pesos, que lo van a poder cumplir. La cuestión es ¿con qué cuánta inflación? emisión monetaria y con qué inflación. Pero la deuda en dólares, más o menos la mitad, bueno, de lo que vence en los próximos 2 años. 2 años, una cifra relativamente pequeña, de 4 a 5 mil millones de dólares por año, es el servicio de la deuda bajo ley extranjera, que esa solo se puede reestructurar por la vía de las Collective Action Clauses, las CACs, que afortunadamente existen en los bonos emitidos desde el año 2002 en adelante. Esa va a requerir un cierto tiempo hasta que abran las negociaciones. Yo me imagino que hasta ese momento, hasta que abran las negociaciones y lleguen a un acuerdo, a esa deuda la van a honrar normalmente. Y digo que pienso que es eso porque han colocado una letra intransferible en el Banco Central por un monto parecido al que se necesitaría para que el Tesoro tenga esos dólares para servir esa deuda. Ahora está toda la deuda en dólares bajo ley argentina. Esa tiene vencimientos, tanto de capital como de intereses, más concentrados en el tiempo y por eso es más importante en el 2020 y en el 2021. Puede ser reestructurada por una ley o, ahora que tienen esta ley que les permite por decreto prácticamente hacer cualquier cosa, por un decreto del Poder Ejecutivo. Es razonable pensar que la reestructuración que quieran imponer por ley para la deuda bajo ley argentina sea del mismo tipo o con los mismos resultados, en principio, que
la deuda bajo ley extranjera. Entonces, me parece que si todavía no han reestructurado por decreto la deuda bajo ley argentina, es porque están esperando o están viendo qué pueden conseguir a través de las CACs para la deuda extranjera. Pero yo espero que pronto clarifiquen bien cómo van a reestructurar la deuda bajo ley argentina. Eso ayudaría incluso a los tenedores de bonos en el exterior a decir qué es lo que ellos pueden esperar a través de las negociaciones que se van a hacer. A ver si interpreto, Domingo, lo que usted dice es que no es tan difícil. No es tan difícil. Y si hubiera ganado Macri, ¿cuál hubiera sido la situación? Yo creo que hubieran podido manejar la situación relativamente fácil. ¿Se acuerda que Calvo decía de que un gobierno peronista iba a poder hacer las modificaciones que Macri no podía hacer respecto de la economía interna? A ver si yo le interpreto lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo es que en el tema de la negociación de la deuda había sido más fácil para Macri, mientras que en el tema interno podría terminar siendo, como decía Calvo, más fácil para el peronismo. Sí, aunque después yo voy a hacer un comentario sobre lo que dice Calvo, ¿no? Guillermo Calvo. Es muy inteligente y conoce mucho a la Argentina, pero creo que aquí él está haciendo una apreciación que yo no comparto 100%. Ya voy a aclararlo. Pero respecto a la deuda, ¿usted cree que no es un tema complejo? Primero, si uno mira el porcentaje que la deuda representa del Producto Bruto o incluso de los servicios de la deuda de las exportaciones, estamos por debajo de muchas otras economías que no tienen nuestro historial. Que no tienen nuestro historial y que no hacen un manejo de la economía como el que hacemos nosotros. Pero la única razón por la cual yo creo que a Macri y su equipo le hubiera resultado más fácil el tema del manejo del tema de la deuda es porque la orientación general de la organización económica en la época de Macri, mi opinión, era la correcta. Marchaban hacia una economía abierta, era consecuente con una política exterior de buena relación con los países más importantes que podrían ayudar a Argentina. Además, en general confiaban en los mercados, cometieron muchos errores de manejo instrumental, pero la orientación general de la economía, hacia qué tipo de organización de la economía querían avanzar, era la correcta, ¿no? ¿Usted cree que Kicillof, lo que acaba de hacer, está coordinado con el gobierno nacional tratando de enviarle un mensaje a los acreedores, tratando de bajar los bonos para renegociar mejor, o es simple desconexión? Es probable que hayan conversado y que crean que esto los puede ayudar, pero es muy riesgoso lo que han hecho. Si no tienen acordado con grandes tenedores de los bonos de la provincia de Buenos Aires una espera hasta el 1 de mayo y no consiguen el 75% de los votos, se van a encontrar ante el dilema de que dejan que entre en default por una cifra relativamente pequeña la deuda de Buenos Aires, o va a tener Alberto Fernández y Martín Guzmán y el mismo Kicillof que decir, bueno, de todas maneras pagamos para no entrar en default, ¿no? Ahora, Alberto Fernández se coloca como 31 de marzo como fecha para resolver el tema de la deuda, o sea... Bueno, yo pienso que el 31 de marzo ellos pueden tener preparado y lanzado la reestructuración de la deuda en dólares bajo ley argentina. No van a tener resuelto todo el tema de la deuda bajo ley extranjera, pero ya se va a clarificar el panorama y van a poder abrir las negociaciones con el sistema de las CACs y llegar, yo creo, a un acuerdo. Pero para eso tienen que asegurarse de que no se precipite un default antes del 31 de marzo. Usted dijo textualmente, ¿será difícil evitar una declaración de moratoria como paso previo a anunciar el esquema de reestructuración? Bueno, eso yo dije cuando... en octubre. En octubre, claro. En realidad, cuando yo dije eso, es porque vi que las declaraciones que hacía
el gobierno o la gente que estaba con Alberto Fernández era de una confrontación total con los acreedores y que no iban a ir por la vía de la negociación más o menos amigable, ¿no? Yo creo que la incorporación de Martín Guzmán y posiblemente también el consejo de Stiglitz haya sido, no, intenten ir por una vía amistosa, pero esto que han hecho ahora en la provincia de Buenos Aires abre de nuevo la duda de si no van a, por ejemplo, avanzar hacia una moratoria general, ¿no? Y de Stiglitz, que imagino que conoce mucho más que a Guzmán, ¿qué visión tiene de él? Bueno, Stiglitz, muchas de las cosas que dice son totalmente válidas para las economías estables y para las economías avanzadas, para los Estados Unidos, para Europa, para Japón. Él enfatiza que en esas economías no se ha puesto suficiente énfasis en tratar de mejorar la distribución del ingreso, y son economías que tienen capacidad para, por ejemplo, mejorar significativamente la prestación de los servicios de salud, de educación, para mejorar la infraestructura, en el caso de los Estados Unidos, y obviamente son economías donde el acceso al crédito es casi infinito y además a tasas casi negativas. O si emiten dinero no tienen efecto inflacionario, porque emitir dinero o endeudarse a tasas negativas es lo mismo. Es más o menos lo mismo. Entonces, Stiglitz es reconocido por sus aportes al entendimiento de la economía, yo diría en condiciones más o menos como las economías desarrolladas pero y no estables, para la Argentina. Pero yo no veo que Stiglitz se haya abocado realmente a estudiar el tema de las economías emergentes y a conocer en profundidad las economías emergentes. Yo recuerdo que en el año 2002, cuando yo estaba dando clases en NYU, en el segundo semestre del 2002, me invitaron muchas veces de Columbia a dar conferencias y me encontré muchas veces con Stiglitz. Incluso en ese momento, Stiglitz hizo unas declaraciones aquí que salieron en página 12, donde dijo que si a Cavallo lo hubieran dejado completar la reestructuración de la deuda que había iniciado y se establecía un puente hasta que se recuperara los precios internacionales y se deteriorara el valor del dólar en el mundo y hubiera podido continuar la convertibilidad. Seguramente él ahí no se refirió si al tipo de cambio fijo o flotante, pero sí que se podría haber evitado esa barbaridad que fue la especificación compulsiva de la economía. Pero dimos una conferencia conjunta, ¿no? Hablamos de qué perspectiva había de que el tipo de cambio real alto, que era súper alto en ese momento, alentara sostenidamente a las exportaciones argentinas. Y yo dije que me temía que podía alentar las exportaciones por unos años, pero después las iba a terminar desalentando. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real alto vino de la mano de la reintroducción de las retenciones y del aumento del sesgo antiexportador de la economía, que se refleja en el tipo de cambio que recibe el exportador comparado con el tipo de cambio de sus insumos o el tipo de cambio libre, ¿no? Entonces, yo dije, es probable que cuando la moneda argentina se recupere, se aprecie, y en términos reales el tipo de cambio se deteriore, esa ventaja competitiva desaparezca. Claro, la competitividad va a desaparecer y va a quedar peor que antes, porque van a quedar las retenciones y todos estos impuestos que desalientan las exportaciones. Después de eso, cuando ya estábamos fuera de la conferencia, me dice, ¿han puesto retenciones en la Argentina? Le digo, sí, han puesto retenciones. O sea que él estaba hablando del tema de si iban a aumentar o no las exportaciones y si iba a recuperar rápido la economía argentina, y no había advertido que se habían introducido retenciones.
Eso no es una crítica a Stiglitz. Lo que pasa es que... No, pero quiero entender que cuando usted dice con ese énfasis, pusieron retenciones, es que a Stiglitz le parece que no son buenas las retenciones. Por supuesto que no. La parte de la gran transformación de los 90, muchos dicen que fue la convertibilidad. Sí, la convertibilidad, pero porque la convertibilidad permitió introducir reformas de fondo en la economía que alentaron exportaciones, que alentaron la inversión productiva, la más eficiente, que impulsaron la modernización de la economía argentina. Y una de las medidas principales que se tomó el mismo día de lanzar la ley de convertibilidad fue la eliminación total de las retenciones agropecuarias. Déjeme seguir con Stiglitz. Usted vio que el Papa Francisco invitó a Stiglitz, a Guzmán y a Georgieva, la número 1 del Fondo. Yo creo que el que lo invitó es Sánchez Orondo. Bueno. Marcelo Sánchez Orondo. Sí. Pero en el Vaticano. Es decir, sí, evidentemente... bueno, Stiglitz, no sé si Stiglitz, pero me acuerdo que un economista que también tuvo el premio Nobel es miembro de la Academia Pontificia. Ahora, de Argentina hay un muy buen economista que es miembro de esa Academia Pontificia. No sé cómo no lo han invitado, es Juan Liach. El único miembro argentino de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales es Juan Liach. Ahora, ¿usted no ve una intervención del Papa Francisco en este tema? No creo. ¿No cree? No creo. Conociéndolo a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, yo creo que todas estas iniciativas, igual que cuando él organizó acá una conferencia sobre la lucha contra las mafias y lo tenía sentado al lado a Moyano, o cuando lo invitaba a Moreno a reuniones y conferencias y las publicitaban, yo no creo que haya sido el Papa Francisco, yo creo que era Marcelo Sánchez Orondo el que organizaba todo eso. ¿Y cuál cree que es, y cómo evalúa usted la ideología económica, la orientación económica del Papa? Bueno, el Papa tiene una orientación que en realidad es la tradicional de la Iglesia Católica, salvo algunos pensadores más liberales que también se fueron apareciendo y jugaron algún rol. Criticó siempre al comunismo, obviamente, pero también criticó al liberalismo, o sea, vio al liberalismo con gran desconfianza, con un argumento que en realidad es válido, y es que el liberalismo por sí solo y sin ningún tipo de política social por parte de un Estado bien intencionado y bien orientado, que no sea un Estado corporativo, no produce una distribución del ingreso que pueda denominarse equitativa. Para mí, el error que comete la gente que piensa así es que se imaginan un Estado que actúa en función del bien común y que realmente piensa en el bienestar de la gente y en conseguir disminuir la pobreza. Pero la verdad es que la experiencia de nuestro Estado, por lo menos, y de muchos otros estados nacionales, es que en sociedades que se han organizado muy corporativamente, donde los grupos de presión, de interés han cooptado al Estado, normalmente la intervención del Estado, en lugar de producir un efecto redistributivo favorable, produce un efecto redistributivo en la dirección incorrecta. Por ejemplo, la intervención del Estado que hizo Duhalde en el 2002. No sé cómo lograron venderla y que todavía hoy haya economistas profesionales que digan que el superávit fiscal y el superávit comercial que se generó, los superávit gemelos, fueron cosas buenas y convenientes, e incluso ahora hablan de que quieren generar algo semejante. ¿Cómo se generaron esos superávits? En base a un fenomenal deterioro de los salarios públicos y privados, de las jubilaciones en términos reales, y una transferencia de riqueza desde los ahorristas que pagaron el pato a los grandes endeudados que se beneficiaron, pero por miles de millones de dólares, ¿no? Esa es una intervención del Estado totalmente regresiva, que va totalmente en contra de la idea de disminuir la pobreza, hacer justicia social. Imagínense que ahora el Estado está interviniendo, pero al no organizar bien la economía, corre el riesgo de que, por ejemplo, en lugar de beneficiar a los jubilados, los terminen perjudicando.
Este congelamiento de las jubilaciones por arriba de 19.000 pesos, y con la excepción de que no congelan las jubilaciones de privilegio, dicen que van a introducir un ajuste diferente al que había antes. Pero al de antes se opusieron porque dicen que era insuficiente. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a introducir un ajuste que mejore menos que lo que mejoraba el ajuste anterior. Las intervenciones del Estado, cuando utilizan el engaño para producir ciertos efectos, son muy peligrosas. ¿No me parece que lo que habría que entonces es mejorar el Estado y Yo no diría simplemente que lo que hay que mejorar es la política. Bueno, sí. La dirigencia política argentina es muy propensa a mentir. Ahora, siguiendo con la ideología macro, ¿no? Usted decía, la mirada del Papa es la misma tradicional de la Iglesia, que cree que el liberalismo solo no alcanza, es necesario un Estado. Entonces no es que el Papa es peronista, sino de que el peronismo es cristiano. Bueno, ¿qué significa ser peronista? Peronista es Menem, peronista es Kirchner, peronista es Alberto Fernández, peronista es, qué sé yo, hay una cantidad enorme de gente que se dice peronista. ¿Usted mismo en su momento? No, yo no he sido nunca peronista. No, pero integró un gobierno. Entré a la Cámara de Diputados invitado por De la Sota como extrapartidario y me mantuve en ese carácter, yo nunca me afilié y yo tuve una relación muy respetuosa con la dirigencia política del peronismo, como también con la dirigencia política del radicalismo. Pero me parece que es más cómodo se ha sentido con el peronismo que con el radicalismo, ¿no? No, lo que pasa es que a mí me tocó un peronismo con un líder como Menem. Y un radicalismo con un líder como Alfonsín. Claro, con un líder como Alfonsín, no como De la Rúa. Si De la Rúa hubiera sido realmente el líder del radicalismo, yo creo que las cosas podrían haber sido muy diferentes en los años 2000, 2001. ¿Qué opinión tiene de Cristalina Georgieva? ¿El hecho de que venga de un país periférico puede hacerla comprender mejor a los países en vía de desarrollo como la Argentina? Sí. Yo no la conozco a ella personalmente, pero lo que me parece interesante es que venga de Bulgaria. Bulgaria es el único país que con apoyo del Fondo Monetario Internacional introdujo en el año 97 o 98 un régimen de convertibilidad como el nuestro y lo mantiene hasta ahora. Y Bulgaria tiene la misma estabilidad que cualquier otro país que está dentro del euro. Bulgaria es un país que logró diseñar un sistema monetario que le aseguró estabilidad, ¿no? Yo creo que siendo ella búlgara debe apreciar lo que eso significa y eso tendría que ayudar mucho a que las decisiones que tome respecto de los países a los que el Fondo Monetario tiene que asistir tengan en cuenta esa experiencia. Que tenga, ¿no?, esa sensibilidad. Ahora, eso no quiere decir que mañana nos vaya a autorizar el desembolso pendiente del último acuerdo, ¿no? Obviamente que el fondo tiene su staff, tiene sus estilos de negociación. En el fondo influye mucho el pensamiento del Tesoro de los Estados Unidos, pero yo creo que en términos de negociar con ella reglas de juego buenas para la economía argentina, sería una muy buena directora gerente del Fondo Monetario. Usted mencionó a Menem y durante el gobierno de Menem Argentina ingresó como aliado extra-OTAN. Ahora, recientemente, el presidente Trump dijo que no iba a auspiciar que la Argentina entre a la OCDE, sino que entre Brasil. ¿Qué importancia tiene eso? Yo creo que este pronunciamiento de que no les interesa entrar a la OCDE es simplemente porque no lo dejan. Porque no lo están dejando. Pero entrar a la OCDE significa ganarse el respeto del mundo más avanzado respecto de la calidad de la organización económica del país. Si nosotros lográramos entrar a la OCDE, se nos facilitarían mucho las cosas en términos del relacionamiento con el resto del mundo. Ahora, obviamente que para ingresar a la OCDE hay que mostrar que uno tiene organizada la economía de manera compatible con los principios de una economía eficiente de mercado, con intervenciones del Estado que claramente apunten a los objetivos que se quieren conseguir y no sean fruto
de presiones corporativas o de manotazos que pega un sector O sea, en contra quiere del decir que otro. Estados Unidos pensaba que Argentina con Macri iba camino a tener una organización económica compatible con la OCDE y que a partir del triunfo de Alberto Fernández piensa que no, y paralelamente que en el caso de Brasil, a partir del triunfo de Bolsonaro sí, y si ganaba el PT no. ¿Se puede hacer esa síntesis? Sí, sí, se puede hacer, pero no solo Trump. Yo le diría que cualquier dirigente de los países avanzados Tiene ese pensamiento. Tienen ese pensamiento. O sea, como yo le dije antes, por lo menos Macri, en términos de las reglas de juego que visualizaba para la economía, eran en la línea de los países que están en la OCDE. En el caso de Alberto Fernández, tal como se ha manifestado hasta ahora y sobre todo por la narrativa... O podemos decir, por lo menos quedan desconfianzas de que así sea. Claro, entonces no saben, van a esperar a ver qué es lo que realmente pasa. De Brasil, ¿qué visión tiene usted de el superministro? Se lo comparan con Cavallo, Paulo Guedes. Yo creo que es un muy buen superministro, ¿no? Tiene ideas muy claras y tiene el firme propósito de llevarlas adelante. No sé si con el estilo de Bolsonaro, que se pelea con un montón de otros sectores por cuestiones que en realidad no deberían someterse tanto al debate público y a la política, él va a conseguir las reformas económicas que tiene en mente, pero a mí me parece que están muy bien orientadas. Alberto Fernández y Cristina Kirchner han tomado a Portugal como ejemplo. Portugal tuvo que hacer un ajuste, luego volvió a crecer, hoy está gobernado por el socialismo. ¿Cuál es su visión de lo que sucedió en Portugal económicamente? Bueno, Portugal hizo un ajuste severo. Bajó las jubilaciones y los salarios públicos, claro, en porcentajes lo mismo que importantes. Grecia, hicieron un ajuste severo con un compromiso que mantuvieron, que es respetar las reglas de la zona del euro y no salirse del euro. Obviamente, después que hicieron el ajuste, el hecho de haber preservado la estabilidad que les da el euro y haber mantenido la imagen de una economía abierta, integrada no solo a Europa, sino al mundo, le ha permitido volver a crecer vigorosamente. Pero si no hubiera hecho el ajuste bien hecho, sin abandonar el euro, no tendría esa posibilidad de estar creciendo como está creciendo Portugal. Lo mismo digo de Grecia. Muchos dicen, el no haber salido del euro le ha significado a Grecia 10 años de recesión. Si hubieran salido del euro, hubieran tenido 10 años de recesión o más, y además inflación, y estarían en una situación de estanflación como la que tiene Argentina. En Grecia tuvieron que soportar un ajuste muy significativo porque se habían excedido totalmente en el nivel de gasto público, en los beneficios que le daban a la gente, pero no tenían forma de respaldarlos y de financiarlos, y habían acumulado una deuda que era tremenda, ¿no? Entonces, tuvieron que hacer un ajuste, pero ahora Grecia está creciendo nuevamente. Ese ajuste, y tiene ya se hizo, estabilidad. ese ajuste ya se hizo en la Argentina, lo hizo Macri. No se hizo. Macri no hizo ese ajuste. No, digo, ahora últimamente, con llegar a un déficit cuasi fiscal de -1. Si se llega a ese déficit, con el nivel de imposición y con el tipo de impuestos que tiene Argentina, y con una estructura del gasto y un nivel del gasto como el actual, no es algo que pueda considerarse un buen ajuste fiscal, porque no es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, este nivel de imposición que se ha acentuado con los impuestos creados por el nuevo gobierno, es inimaginable que pueda sostenerse en el tiempo. ¿Se van a seguir gravando las exportaciones al nivel que se las está gravando ahora? ¿Qué va a pasar cuando el tipo de cambio comercial en términos de los costos crezca menos que la inflación? Crezca menos que la inflación. Cuando uno habla de reducir el gasto público, tiene que hacerlo en términos de una reforma real del Pero Estado. usted dice que si usted llega al equilibrio fiscal o a un déficit fiscal de -1 prácticamente en equilibrio, con una presión tributaria tan alta, finalmente no es sostenible. Así es, y además
Además, la misma presión tributaria tan alta y tan irracional va a dar lugar a que se acentúen las presiones corporativas para que el Estado dé protecciones, beneficios, subsidios a los que están en una situación difícil precisamente por esa presión fiscal. O sea que va a terminar el gasto público aumentando aún más. O sea, es muy pesimista respecto al futuro económico de la Argentina. No es este que gobierno. sea pesimista, yo creo que todavía no se ha avanzado en la dirección de una reorganización de la economía y en particular del sector público y un tipo de intervención del Estado en la economía que sea sostenible en el tiempo y que pueda producir los resultados que se desean. Pero eso puede ocurrir. Pueden cambiar. Supongamos que Martín Guzmán tiene éxito pronto en la reestructuración de la deuda y eso le da un gran prestigio. Y supongamos que él tenga las ideas correctas, yo no sé si las tiene o no, sobre la organización de la economía, que no son las ideas que uno percibe escuchándole a Marcó del Ponto, escuchándolo a Culfas. Si él después de eso se transforma en un verdadero ministro de Economía, con poder sobre todas las otras áreas que deben coordinarse para hacer una buena política económica, y Alberto Fernández lo respalda, a lo mejor él puede hacer algo parecido a lo que yo hice con Menem cuando asumí como ministro de Economía. Por supuesto que no es tan fácil que eso ocurra, porque por ejemplo, en el caso de Menem, cuando las cosas no parecían andar bien en economía, incluso él perdió muchísima popularidad, en ese año y medio tuvimos una política exterior que nos hizo amigos del mundo y consiguió apoyo para la Argentina. Cuando usted era canciller. Cuando yo era canciller. Y además, internamente, con el tema de las privatizaciones y la reforma del Estado, se hicieron ajustes reales. Quizás no muy eficientemente, no muy ordenadamente. Después tuvimos que renegociar muchos de los contratos con Entel y con las empresas que emergieron de Entel y con Aerolíneas Argentinas y con los peajes de las rutas, pero quedó clara la voluntad de reformar el Estado en la dirección de disminuir las pérdidas de las empresas del Estado, la inversión ineficiente que se había financiado antes. Entonces, desde que yo me hice cargo del Ministerio de Economía, que me hice cargo con todo un equipo que sabía trabajar conmigo y que tenía las mismas ideas respecto de cómo debíamos organizar la economía y cómo manejarla, con total respaldo de Menem y con esos antecedentes pudimos hacer lo que hicimos. Ahora yo me pregunto, pensando en que las cosas pudieran andar bien en el futuro, si Martín Guzmán va a estar en condiciones de pegar este giro en materia de política, de organización de la economía más que de política económica. Lo que me temo es que no esté respaldado por una buena política exterior, porque las declaraciones de Alberto Fernández en temas de política exterior, que a mí me han sorprendido tremendamente, porque no las esperaba. Yo pensé que teniéndolo a alguien como Argüello o a alguien como Vélez cerca de él, no iba a hacer este tipo de declaraciones que hizo. Las declaraciones que hizo respecto de Venezuela, el hecho de permitir que aquí Evo Morales esté organizando su vuelta al gobierno en Bolivia, las peleas o dificultades para la relación con Brasil, un socio tan importante, no es una política exterior conducente a que un ministro de Economía, por más poder y capacidad que tenga, pueda resolver bien los problemas económicos, ¿no? Pero a lo mejor, pienso yo, esto es pura especulación, que Alberto Fernández pensó que en temas de política exterior podía simplemente implementar la que le gustaría a Cristina, y pensó, bueno, total, en términos de apoyo interno y de captar votos, nadie le da importancia a la política exterior. Pero una vez que uno está en el gobierno, la política exterior es fundamental
para habilitar la solución de los otros problemas graves que tiene la Argentina. Por eso también puede ocurrir que Alberto Fernández, con Felipe Solá obviamente de canciller, yo creo que para eso Felipe Solá no va a ser un obstáculo, comience a hacer una política exterior más razonable, ¿no? Macri decía: no quiero otro Cavallo. Usted dijo en un reportaje hace un tiempo: el error de Macri es que él quiere ser su propio ministro de Economía y comete el mismo error de Néstor Kirchner. ¿Puede ser que después de Cavallo ya ningún otro presidente haya querido tener un ministro de Economía de la importancia, un primus inter pares como fue usted, dentro de un gabinete? Y que en Brasil el caso de Paulo Guedes sería un ejemplo que en la Argentina hoy no se puede dar, y que lo mismo le pasa a Alberto Fernández hoy, de que divide el Ministerio de Economía. Yo diría que después de Cavallo hubo un ministro que tuvo poder, Labaña, que fue Labaña, por un periodo más corto y sin encarar reformas de fondo como las que había encarado yo. Y además, después de un ajuste brutal. Pero y bestial, no duró con Néstor Kirchner, o sea, la tesis claro, se no duró comprobaría. con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner se lo sacó de arriba porque, bueno, Néstor Kirchner quería ser él su propio ministro de Economía. Además, lo mismo Macri, y la pregunta es si lo mismo sería Alberto Fernández. Hasta ahora sí, pero yo tengo la expectativa de que en una de esas Alberto Fernández no tenga los preconceptos estos que llevaron tanto a Kirchner como a Macri. Yo me siento un poco culpable de que Kirchner haya querido ser su propio ministro de Economía, porque cuando teníamos una muy buena relación, él era uno de los gobernadores que me venía a ver más frecuentemente y era muy disciplinado, hacía todo lo que yo le recomendaba en términos de cómo manejar la provincia. Claro que yo no sabía, por ejemplo, que la privatización del banco de la provincia finalmente la terminaba controlando él mismo o con amigos de él, ¿no? Pero en ese momento él venía mucho a conversar conmigo y me decía que quería aprender economía, ¿no? Y a veces teníamos largas charlas para... Yo creo que él creyó que había aprendido economía y que tenía las herramientas como para manejar él mismo la economía. Y eso fue un gran problema para él, que no se visualizó porque justo vino, digamos, el aumento de los precios de la soja y de las commodities y la bonanza internacional que ayudó tanto a Argentina, ¿no? Ahora, mi pregunta era si el segundo mandato, el que fue de Cristina, si hubiera sido de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner no hubiera buscado tener un ministro de Economía, porque ya ahí se empezaron a insinuar las dificultades, y cuando se empiezan a insinuar las dificultades es cuando los líderes políticos deberían advertir que en una de esas el bagaje de conocimientos que ellos personalmente tienen no les alcanza para resolver los problemas que se enfrentan. Bueno, ahí tiene otro que creyó que sabía, con otra formación, que es Mauricio Macri, que también creyó que porque venía del ámbito privado sabía. Mi interpretación, en ese caso, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero me dicen gente que lo conoce más, que ahí jugó otro aspecto, y es que Macri no quería que hubiera un ministro que se destacara más que él. Bueno, es lo mismo. Y dicen dice porque claro, Cavallo con Menem hubo momentos en que aparecía como que tenía más poder que el propio Menem y en algún momento mejor imagen que la del propio Menem. En realidad, Menem nunca se indispuso por el rol que yo jugaba. Yo creo que Menem no tenía ningún complejo de reconocer que yo le podía manejar mejor la economía que lo que la hubiera manejado él, ¿no? Y él estaba contento con el manejo que yo hacía de la economía y me daba total apoyo. Los problemas que tuvimos con Menem son de otra naturaleza y tienen que ver... Déjeme seguir con Macri. La última vez que lo vi era una reunión del G30 con los presidentes de Banco Central previa a una reunión del G20. Eso fue en mayo de 2018 y usted me dijo
El culpable del fracaso de Macri, que usted ya lo pronosticaba, es Jaime Durán Barba, por haberle recomendado que no exponga la herencia económica del kirchnerismo. Hoy, en retrospectiva, ¿sigue pensando lo mismo? Sí, absolutamente. Yo creo que lamentablemente el que aparece como responsable es un muchacho joven que ojalá tenga buen futuro político. Marcos creo Peña, que, dice usted. Marcos Peña. Pero Marcos Peña se enamoró intelectualmente hablando de Durán Barba. Durán Barba obviamente es una persona que sabe cómo vender su producto y además ha demostrado ser eficaz en las campañas electorales. Lo había sido en Ecuador porque la primera gran campaña que él ganó fue la de Yamil Maguad. Que usted conoce muy bien porque usted fue el que asesoró la convertibilidad ecuatoriana, si no recuerdo mal. Así es. Yo había asesorado a Bucarán. En esa época Yamil Maguad era alcalde de Quito y yo lo había conocido en Harvard y éramos muy amigos. Y después vino un periodo, cuando cayó Bucarán, que no duró más de 6, 7 meses, vino un periodo de una gran desorganización de la economía y después ganó la elección Yamil Maguad. En esa elección, Durán Barba lo ayudó mucho a Yamil Maguad. Pero después, cuando fue secretario de gobierno de Yamil Maguad, en mi opinión no lo ayudó nada, porque con este estilo que tiene Durán Barba de creer que cada medida que hay que tomar hay que encuestarla para ver cómo le cae a la gente, una vez que uno está en función de gobierno, tiene que tener uno la convicción clara de qué es lo que debe hacer, y si las cosas las tiene que hacer rápido y simultáneamente, es muy importante, porque si no, cuando uno va haciendo las cosas muy de a poco, muy despacio, y la gente se da cuenta que después vienen otras medidas, es muy difícil controlar las expectativas, ¿no? A mí me alarmó no tanto lo que yo conocía de Durán Barba en la experiencia ecuatoriana, sino me alarmó leer cómo había actuado Durán Barba en el último año de la campaña electoral. Porque un muy buen periodista, yo había leído varios de los libros de él, Iglesias Ilia, que había estado siendo el secretario de prensa de la Fundación Pensar, escribió un libro que se llama Cambiamos. Ahí narran reuniones, habían invitado a buena gente que podía ayudarlos. Cuando entraba Durán Barba y escuchaba que estaban hablando de alguna medida que a él le parecía que iba a ser impopular, decía, no hablen de eso, no toquen esos temas, no discutan, ni siquiera porque va a trascender y eso va a perjudicar las chances electorales. Por ejemplo, en el tema de inflación, el que inventó esto de que la inflación es una cuestión sencilla, yo creo que fue el propio Durán Barba, porque hay una prueba de eso. Y es que cuando Federico Sturzenegger tuvo que hablar de la inflación o de cómo iban a luchar contra la inflación en Harvard, comenzó diciendo, bueno, yo de inflación no puedo hablar porque... Durán Barba no me deja. Durán Barba, o no sé si dijo Durán Barba, pero los que manejan la campaña me piden que no hable de la inflación. Entonces, y a Macri le deben haber dicho, mira, decí que resolver el problema de la inflación es muy fácil. Eso fue para mí un muy mal consejo. Usted le dijo a funcionarios macristas en el otoño del 2018, invierno, cuando ya se llevaba adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario siempre planteaba programas que eran recesivos y con el Fondo Monetario se iba a terminar perdiendo la elección, lo que sucedió. No, depende. A nosotros el Fondo nos apoyó muchísimo, salvo al final del 2001. Pero cuando estaba Camp de Sud y Stanley Fischer, en todo ese periodo el fondo nos ayudó muchísimo. Respecto del 2018 y 2019, usted le dijo a una figura importante del gobierno, no se hagan ilusiones que con el fondo le van a plantear un plan que no va a ayudar a la Argentina a crecer y se va a perder las elecciones. No recuerdo, a lo mejor se lo dije, yo en realidad no hubiera ido al fondo en el momento en que fueron. El ajuste que había que hacer, era mejor hacerlo sin que apareciera como exigido por el fondo. Además, el fondo
ellos abandonaban el inflation targeting. El fondo les impuso en la práctica una política cuantitativa de congelar la base monetaria que, en mi opinión, era más perversa que el inflation targeting. Lo que además, hay una cuestión del fondo que en general no ayuda a las economías emergentes. Ellos, en esta cuestión monetaria, cambiaria, ellos son partidarios de una libre flotación absolutamente sin intervención. Total. Bueno, ese principio, la libre flotación, es muy bueno para una economía ya estabilizada, y así funcionan las economías, que en realidad es libre flotación con libre convertibilidad, o sea que es en una economía ya estabilizada. Pero en una economía como la Argentina, con toda la experiencia histórica que hay, no preocuparse por la estabilidad cambiaria es bueno para luchar contra la inflación. Es un gran error. Justamente yo traduje el libro que había escrito en inglés y lo publiqué como Historia Económica Argentina, precisamente porque me pareció, ahí al principio del gobierno de Macri, que la gente que estaba tomando las decisiones no tenía experiencia histórica, no había leído lo suficiente ni vivido lo suficiente las experiencias anteriores como para evitar cometer errores, ¿no? Pero yo creo que nadie lo leyó del gobierno, ese libro. Ahora, es fácil pegarle a Durán Barba y no a Macri. Y le pregunto esto en contexto de presidentes empresarios que fracasan, ¿no? O sea, Macri, Fox, Piñera. ¿No hay algo allí? Yo no creo que Piñera haya fracasado. Fox sí, pero no fue un fracaso estrepitoso, ¿no? Si quieren después hablamos de Piñera, pero ahora justamente en un reportaje que le hacen a Marcelo Sánchez Sorondo y habla de todos los países con problemas, al primero que menciona es a Chile. Si mencionan a Chile tendrían que mencionar a Francia y a cualquiera de los países avanzados que tienen reclamos sociales y reacciones populares. Pero el tipo de fracaso, entre comillas, de Piñera es de una naturaleza absolutamente diferente al tipo de fracaso de los dirigentes que han tenido la Argentina, ¿no? Bueno, podríamos poner el no éxito. El no éxito de los presidentes en Latinoamérica que son empresarios. O sea, ¿prepara para lo público el haber sido exitoso en lo privado? No creo que prepare mucho. En el caso de Piñera, antes que empresario, él es un excelente economista y es un hombre que ha pensado mucho el tema económico y político. Yo lo conozco muchísimo a Piñera. Incluso cuando yo me metí en política, porque acepté la invitación de la Sota, que era en el año 87, nos encontramos en Chile y me dice: pero Mingo, ¿cómo te vas a meter en política? Te aplauden por un tiempo y después te destrozan. A los 2 años él se metió en política porque fue jefe de campaña de Viggi, ¿no? Y él fue candidato a senador y entró. Él hasta ahí se había dedicado a la actividad empresaria, pero cuando le picó el bicho de la política, se metió con todo en política y con mucha capacidad. ¿Es cierto que usted, junto con Calvo y con López Murphy, o solo, estuvo preparando un plan en el caso de que Macri fuera reelecto? No. Broda, Miguel Ángel Broda, con muy buena intención, dijo: ¿por qué no nos reunimos, gente con experiencia, para redactar los bocetos de una política económica, de un plan económico, que pueda serle útil a Macri o que pueda serle útil a quien resulte elegido? Un poco lo que yo hice con el libro Camino a la Estabilidad, que publiqué en el 2014, que no estaba dirigido ni a Macri, podría haber sido dirigido a Scioli, a quien ganara la elección. Ahora, nos reunimos una vez, las 4 personas que son mencionadas, y ahí, por ejemplo,
Guillermo Calvo descreyó de que pudiéramos trabajar en un tema así. López Murphy dijo sí, pero el énfasis debería ser en la organización económica, cosa con la que yo estaba de acuerdo. Y yo dije, bueno, si podemos contribuir con algo, hagámoslo, pero yo nunca estuve muy entusiasmado de esa idea. La práctica es que nos habremos reunido sin Guillermo Calvo una vez más y después ya no trabajamos más en ese tema, cada uno siguió con sus actividades normales, ¿no? Yo creo que eso fue, no sé por qué salió en los diarios. Pero usted votó por Macri. Sí, yo voté por Macri. Tanto la primera vez como ahora, sí. Déjeme entrar en el tema de la inflación. Usted dijo, sin moneda no hay crédito, pero sin crédito no hay moneda. Al poner las tasas de interés al 70% anual para que los argentinos se quedaran en la moneda y no pasaran al dólar, que es parte del plan que mencionábamos recién del Fondo Monetario Internacional, al hacer inviable el crédito, ¿no se hacía también inviable la moneda? Es decir, tratando de preservar el valor de la moneda se la estaba matando. Claro, lo que pasa es que mi expresión se refiere a que el crédito es fruto de la confianza de que el que toma el crédito va a poder pagar y de que haya recursos genuinos para dar el crédito, que es que haya ahorros que puedan vehiculizarse hacia el crédito. Si no existe esa confianza, no existe crédito. Pero no porque la tasa de interés que fije el Banco Central sea muy alta, o simplemente la gente no confía, por ejemplo, no confía en que alguien que presta en pesos vaya a recibir el peso al mismo valor real. Entonces, al no haber ese crédito, no puede haber moneda, porque la moneda, en definitiva, es confianza de la gente en que va a ser una moneda que le va a preservar el valor. Semánticamente que crédito es confianza y que se utilice incluso que alguien tiene crédito. Sin duda, en el sin sentido duda. de que es Por ejemplo, confiable. si en este momento el Banco Central dice, yo emito dinero y se lo deposito a los bancos para que los bancos puedan prestarlo a una tasa muy baja de interés, eso no crea crédito. Eso va a terminar creando más inflación. No se puede fabricar con política monetaria el crédito. Pues déjeme entrar en el tema de inflación más profundamente. ¿Solo una reforma monetaria permite frenar la inercia inflacionaria una vez que ha alcanzado cierto tamaño y se ha mantenido durante cierto tiempo? Sí, así es. O sea, cuando se ha perdido totalmente la confianza en una moneda, y cuando hay una gran inercia inflacionaria, como estamos, en este momento, no diríamos ya en esa situación, pero podemos llegar a una situación de ese tipo, no hay otra alternativa que una reforma monetaria, porque hay que recrear el concepto de moneda. Un país que se ha quedado sin moneda y sin crédito tiene que crear una moneda o adoptar una moneda que sea creíble, para que también se pueda recrear el crédito en base a la confianza que inspira esa moneda, ¿no? ¿Usted cree que en el siglo XXI, en la segunda década, comenzando la tercera, es posible una reforma monetaria en la Argentina? Sí. Aún con el... No, como parte de una reforma más integral decidida por un gobierno que respalde un equipo económico que esté bien preparado para implementar. Por ejemplo... Aún con este gasto público. Con este gasto público. No, lo que pasa es que la reforma más completa requiere una reforma del Estado y una reducción del gasto público como porcentaje del producto, seguro, e incluso una orientación diferente del gasto público, ¿no? La reforma monetaria es una condición necesaria. Tomemos el caso de Ecuador, que yo lo conozco bien. A Bucarán le habíamos formulado un plan completo para implementar una convertibilidad, es decir, se mantenía el sucre pero respaldado en dólares, y ya se había habilitado en Ecuador el uso del dólar en forma totalmente libre. Lo había habilitado un muy buen ministro de Economía que había tenido Durán Ballén, Alberto Dajic. Cuando llegó Yamil Mahuad,
ya era muy difícil implementar la convertibilidad como nosotros la habíamos diseñado, porque ya el sistema bancario se había acostumbrado a utilizar la desvalorización del sucre como un para hacer negocios espurios dentro del sistema financiero, y en realidad... ¿Y no es esa la situación de la Argentina? Es decir, la inflación finalmente la quiere el Estado para licuar el gasto y cobrar impuestos. Así es. La quieren los empresarios para licuar los salarios, la quieren los sindicalistas para cada año hacer una discusión salarial y tener importancia. Entonces le pregunto, ¿es posible en la Argentina de hoy algo con un parecido? enfoque integral? Sí, pero obviamente que no veo muy fácil que se conciten los apoyos para implementar una reforma monetaria, o sea, salvo que forme parte la reforma monetaria de una concepción de una reforma global y que esté muy respaldada por el líder político que la impulsa. Y que el líder político tenga el poder público que hoy en día parece que ningún líder político tiene el poder que tenía en el siglo XX, ¿no? Eso es. Pero yo no quiero hacer un pronóstico de que es imposible encontrar una solución a la Argentina. Yo creo que, en mi caso, siempre voy a pensar de que es posible si se dan ciertas condiciones, y trato de explicitar cuáles son esas condiciones. Textualmente, usted decía, para estabilizar la moneda va a ser imprescindible que vuelva a ser convertible. Dado que esas circunstancias, como mencionamos recién, se hacen utópicas, y usted había escrito inicialmente un libro, Estanflación, Inflación con Recesión. Estamos, obviamente, en una situación de estanflación, y mi pregunta es si la estanflación, como usted varias veces dijo, es el prólogo de una hiperinflación o no. Puede ser, lo más probable, si no se encuentra una solución al problema de la estanflación, una solución ordenada, hay peligro de que después haya hiperinflación, ¿no? Pero sobre todo la hiperinflación existe cuando ya se descompone totalmente el poder político y ya pierden total eficacia las intervenciones casuísticas y los controles que el Estado puede introducir para... ¿Que usted no ve esa situación ahora en el corto plazo? No en el corto plazo. Labaña explica que la recesión, al revés de lo que se explica, en lugar de bajar la inflación, la sube porque los costos fijos se dividen en menos unidades. ¿Comparte esa perspectiva? Bueno, la recesión es una cura, yo diría, muy costosa y muy ineficiente para bajar la inflación. Para la inflación, que en realidad se justifica en países por ejemplo, se justificó en Estados Unidos en la época de Volcker, cuando habían tenido estanflación a fines de los 80. O en Japón. Porque son países ricos. La economía es suficientemente fuerte como para aguantar 1 o 2 años de recesión y a través de eso ponerle límites a las presiones sindicales y también a las demandas de gasto público, etc. Pero en países que tienen estanflación por desorganización de la economía, es muy difícil que se pueda salir de una estanflación con más recesión. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, pretender eliminar la estanflación poniéndole plata en el bolsillo a la gente, como dicen que la van a poner, van a lograr una reactivación duradera de la economía. O sea, cuando los problemas son fruto de la desorganización económica, como es el caso de Argentina, el punto de partida de resolverlos es organizar bien la economía. En un caso, para salir de la estanflación, es necesario una reforma monetaria como parte de una reorganización integral de la economía. Es la reforma monetaria la que va a permitir que se pueda estabilizar sin recesión. Para que haya eso tendría que haber un ajuste del gasto público de 15 puntos del Producto Bruto, por ejemplo. ¿No produciría recesión eso también? ¿O usted dice que el crecimiento que produciría la estabilidad equilibraría la recesión que produce la reducción del gasto público? Lo que pasa es que
La reforma monetaria, vuelvo a insistir, tiene que ir acompañada con un plan de reforma del Estado que baje el gasto público. Pero, ¿Y esa baja del gasto público no es recesiva en sí misma? bueno, depende de cómo se haga, ¿no? Por ejemplo, la baja del gasto público que hicimos, que fue muy significativa en la década del 90, después de la convertibilidad, acompañando la convertibilidad, fue a través de eliminar las pérdidas de las empresas del Estado, privatizar, hacer que la inversión que antes financiaba directamente las empresas del Estado o el Estado, la hiciera el sector privado. O sea, lo que está haciendo Paulo Guedes en Brasil. Guedes, yo creo que ha estudiado muy bien la situación económica del Brasil y las reformas que él está introduciendo. ¿Son similares a las que usted introdujo en los 90? Sí, son parecidas, sí. Vamos a poner un ejemplo de ahora. Aerolíneas Argentinas, que llegó a perder creo que 700, 800 millones de dólares al año desde que la reestatizó. Perdía plata también antes, cuando la manejaban los españoles, pero esa pérdida la financiaban los españoles, no salía del presupuesto. Tampoco iba a durar. Tampoco iba a durar, salvo que los españoles la pasaran a manejar bien. Pero desde que la maneja el Estado, estuvo con mucha pérdida. Cuando viene Macri, nombra gente en Aerolíneas Argentinas tratando de hacerla una empresa más eficiente y logran bajar a 300 millones. 300 millones el déficit. Ahora nombran a este señor Seriani, que fue el segundo del anterior presidente, y que es un hombre muy vinculado a los gremios aeronáuticos, que son los que dificultan cualquier solución real del problema de aerolíneas. Ya están abriendo el paraguas diciendo que en realidad Macri no había disminuido la pérdida a 300, sino que seguía siendo de 700, y abren el paraguas porque saben que este año van a tener una pérdida de probablemente de 700 o más. ¿Y qué pregonan para que Aerolíneas pueda, digamos, no perder tanto? Y restringir la competencia que le puedan hacer las low cost. Entonces, es volver a un manejo de una empresa pública que va en la dirección opuesta de disminuir el gasto del Estado, ¿no? Lo mismo que el congelamiento de las tarifas. Eso aumenta el gasto público. ¿Por qué? Porque devenga una serie de subsidios que va a haber que dar a las empresas para que sigan produciendo. Además, se va a desalentar, en el caso de los combustibles, la inversión en el sector petrolero y en el proyecto emblemático que tiene el gobierno de Vaca Muerta. Cuando uno habla de reforma del Estado o de reducción del gasto público, tiene que entrar caso por caso de todas las fuentes de gasto público y aquellas que van en contra de la eficiencia. O sea, lo que usted dice es que se podría reducir el gasto público sin que sea recesivo. Bueno, lo que pasa es que si se reduce simultáneamente con una política que logra estabilidad, la estabilidad es expansiva porque la gente adquiere confianza y entonces gasta más y empieza la rueda del mercado interno a moverse. Que reduciendo el gasto público en aquellos lugares menos productivos para el total de la sociedad, igual se produce un efecto recesivo, pero se reduce su efecto recesivo, que se sobrecompensa por el efecto expansivo que tendría la estabilidad. Así es. Así. Lo que seguro genera cada vez más recesión es la inflación. Bueno, lo que plantea Labaña es un círculo vicioso, porque finalmente la recesión no termina reduciendo la inflación, sino por momentos potenciándola y viceversa. En un círculo que es la esta-inflación. Claro, claro. Pero no la le gusta mucho, afirmación de Labaña es peligrosa. No le gusta mucho Labaña a usted. No, es que es peligrosa en este sentido. Que la gente diga el ajuste es necesariamente recesivo. Yo creo que no. Yo creo que hay un ajuste que puede ser expansivo si forma parte de un programa de estabilización bien diseñado. Por ejemplo, tomemos el caso de la desindexación de jubilaciones o de salarios.
Si, por ejemplo, a la gente se le dijera en este momento, señor, a partir de ahora las jubilaciones y los salarios los vamos a pagar en dólares. Ahí, por supuesto, se puede eliminar la indexación de salarios y de... Las paritarias todos los años. Que creo que usted le recomendó a Macri dolarizar salarios y jubilaciones. Sí, bueno, yo lo hice como una chicana para que empiecen a pensar en que se necesita desindexar, pero vinculado a una reforma monetaria, porque ahora vamos en la dirección opuesta. Ahora quieren desindexar, pero le prohíben a la gente comprar dólares, le prohíben manejarse con dólares, ahorrar en dólares. En esta dirección, la desindexación va a aparecer como muy injusta, porque la inflación va a continuar y se van a deteriorar las jubilaciones o cualquier cosa que desindexen, se va a deteriorar en términos reales. Usted escribió antes de las PASO en su blog que si perdía, o sea que si ganaba Alberto Fernández era posible que entre las PASO y las elecciones y luego la asunción del nuevo gobierno se produjera un aumento de la inflación exponencial, una devaluación importante, y que esto le convendría a quien llegara a la presidencia el 10 de diciembre porque se encontraría con un ajuste ya hecho. Finalmente esto fue así. Hubo una especie de Rodrigazo, para decirlo de alguna manera, y ese Rodrigazo ¿lo produjo Alberto Fernández o lo produjo Macri? A mí me queda absolutamente claro que lo que pasó al día siguiente de las PASO fue provocado por la expectativa de que fuera elegido Alberto Fernández. Porque él, antes de eso, había dicho que el dólar tenía que estar en 60 pesos. Si el objetivo de él era que se produjera el ajuste por vía de una fuerte devaluación, un ajuste suficiente como para que él después pudiera hacer una política como la que hizo Labaña a partir de mediados del 2002, de abril, mayo del 2002, se quedó corto cuando dijo 60 pesos. Tendría que haber dicho 80 o 100 si tenía ese objetivo. Ese objetivo. Yo creo que ahí Macri no se dio cuenta el día siguiente que dejar que la moneda se devaluara como se devaluó a 60, pensando que le iba a mandar a la gente la señal de que era malo que eligieran a Fernández, fue un gran error. Él ahí podría haber planchado el dólar. De hecho, la banda planteaba que el... No, 50 tenía un techo de 50, o sea que él podría haber intervenido y tenía reservas como para intervenir y decir no vamos a dejar que suba... Y cumplir con el Fondo Monetario, porque las bandas estaban hechas de acuerdo con el fondo. Bueno, las había autorizado el fondo. Claro. Por supuesto que a partir de ese momento tenían que ver bien cómo manejaban el mercado cambiario, dado que posiblemente planchándolo a 50 iba a haber mucha demanda de dólares por parte de la gente a 50. Pero desde el punto de vista de quien iba a manejar la economía, si venían con la idea de que tenían que iniciar con superávits primarios y con superávit... Se quedaron cortos. Se quedaron cortos. Y Macri se quedó corto. O sea, mala praxis por todos lados. Bueno, no es que Macri se quedó corto. Yo vuelvo a insistir. Bueno, podría haber puesto el techo de 50. Lo que había dicho Alberto Fernández de que el dólar tiene que ir a 60 es lo que realmente ocurrió. Y Macri lo dejó que ocurriera porque pensó que eso iba a perjudicar las chances electorales de Fernández. Cuando yo vi lo que había pasado, yo dije, no descarto que los asesores de Alberto Fernández quieran que la devaluación termine siendo bastante más alto que 60. Pero bueno, lograron mantener más o menos 60 metiendo... Ahí vino el cepo. El cepo y todo esto. Si Macri hubiera puesto el cepo el día posterior a las PASO, ¿otra hubiera sido la historia? Así es, sobre todo si no dejaba que subiera de 50. ¿no? En todo caso, un desdoblamiento del mercado cambiario para que si alguien quería comprar dólares para usos que no fueran los permitidos dentro del cepo, pudiera comprarlos, ¿no? Usted tiene una historia muy particular con Alberto Fernández. La única vez que Alberto Fernández fue candidato en una elección antes de ahora de ser presidente fue en su partido, cuando fue candidato. No en mi partido, en la alianza que formamos para sostener
la candidatura Cavallo Vélez a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue su relación con él en esa época? Muy buena, y yo diría que siguió siendo buena, aunque ya después no tuve mucho contacto con él. Yo tengo un respeto personal por él. Obviamente él no es un economista, él es un político. Él nunca aspiró a ser un gran líder político, era un operador político muy eficaz, ¿no? Usted dice que no tenía carisma. Sí, él, por ejemplo, yo creo que él mismo no se veía como posible candidato a presidente de la nación, ¿no? Pero estaba dispuesto a ayudar a otros. Creo que lo estaba ayudando a Felipe Solá a eventualmente avanzar en una candidatura. Yo lo conocía de antes porque él había sido superintendente de seguros. Ahí yo no tenía supervisión directa sobre lo que él hacía, la tenía Carlos Sánchez, que era el viceministro, y después la tuvo Macarone como secretario de Finanzas, y aparentemente ahí hubo un periodo en el cual Macarone no estaba muy satisfecho con lo que estaba haciendo Alberto Fernández. Alberto Fernández se fue, pero quedó Claudio Moroni, el que es actualmente ministro de Trabajo, y esa fue la gestión que yo le conocí a Alberto Fernández. Pero después, él cada vez que venía a verme, por cualquier motivo, Kirchner, al Ministerio de Economía, o incluso después, cuando yo ya empecé a desarrollar mi propia actividad política en Acción por la República, el que venía con Kirchner era siempre Alberto Fernández. O sea que la misma relación que yo tenía con Kirchner la tenía con Alberto Fernández, ¿no? Después que terminó la campaña presidencial, en donde obviamente Alberto Fernández y Kirchner apoyaban a Duhalde. Sin embargo, Kirchner había tenido la iniciativa de querer hacer una Yo creo que fórmula. los invitó a comer a usted y a Duhalde para decir que si se juntaban ganaban y si no ganaba de la Rúa. Claro, eso yo lo cuento en varios de estos libros. Perdóneme, y no solo eso, podríamos decir que como Rucauf lo hizo en la provincia de Buenos Aires, Rucauf pudo ganar. Así es. O sea que tenía razón Néstor Kirchner. Así es. Rucauf hizo lo que Néstor Kirchner propuso y él ganó, mientras que Duhalde perdió. Bueno, es que si uno leía bien lo que había pasado políticamente desde el 87 en adelante, el justicialismo ganaba en todas las provincias. Cuando yo me alejé del gobierno y empecé a formar mi propio partido político, Acción por la República, que lo hice a imagen y semejanza del Partido Liberal de Alemania, que siempre había jugado como comodín entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, y había ayudado a formar coaliciones que mantuvieron el régimen económico y político Usted quería ser la tercera vía. Claro. Entonces, eso es el objetivo que yo tenía con Acción por la República. ¿Pero qué pasó? Le quitamos el apoyo que durante el menemismo había tenido, digamos así, la gente liberal. Entonces se quedaron sin ese 10% que respondía ideológicamente, de alguna manera, a los planteos que yo hacía. ¿Encuentra un paralelismo entre eso y Massa y lo que hizo Cristina Kirchner ahora para ganar las elecciones? Que ese 10% de Massa podía ser ese 10% que usted le había quitado a Menem. Así es. Yo diría que si se hubiera mantenido Massa y la gente y la Baña se hubieran mantenido unidos, hacían una interna y surgía un candidato. Macri hubiera sido reelecto. Sí, Macri hubiera sido reelecto. O sea, Cristina Kirchner fue más inteligente políticamente que Duhalde. Absolutamente, absolutamente. Seguimos después del corte, Domingo, con más preguntas. El nuevo porrón BAT 340 es retornable. Significa más birra, menos money, baby. Welcome. La sustentabilidad. Budweiser. We brew birra. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Todo el día de protección con una sola aplicación. Vamos a ponerlo a prueba en situaciones de esfuerzo extremo. Libre de transpiración y mal olor. En situaciones de calor extremo.
libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical, la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Stella Artois es la mejor cerveza lager del mundo, porque la hacemos con levadura que traemos especialmente de Bélgica. Es ideal para hacer una pizza. Pizza Artois. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para arrugas en zona de ojos y boca. Su fórmula combina péptidos de oro con calcio y silicio para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. Estimada azafata, hágame un favor. Ponga el avión en modo avión y diríjase a la costanera un poquitito más rápido que velocidad crucero, porque le espera un rico chori y su merecido premio. Sin más, y con cariño, Quilmes Red Lager. Alberto Fernández y su círculo más cercano, Gustavo Vélez y Jorge Argüello, fueron todos candidatos de la lista de Cavallo cuando hace 20 años fundó su partido para competir sin éxito por la jefatura de gobierno de la ciudad y la presidencia. También Néstor Kirchner y hasta aquella Cristina Kirchner de fines de los 90 fueron aliados políticos de Cavallo. Suma la mirada actual de cada uno de ellos por un Cavallo que ya está más allá de todo. Usted tuvo a Alberto Fernández de candidato cuando se presentó en la ciudad. También tuvo a Vélez de candidato y también tuvo a Argüello de candidato. Es decir, todos los amigos de Alberto Fernández, todo el entorno de Alberto Fernández fue candidato en la alianza que usted llevó adelante. ¿Sí? Así es. ¿Qué lo une? Pareciendo tan distinto. Primero con Vélez habíamos estado actuando mucho juntos. Incluso yo lo ayudé mucho a Vélez cuando yo todavía seguía en el gobierno como ministro de Economía y él se había ido y estaba formando nueva dirigencia. Yo consideraba que se hubiera ido del gobierno y las razones por las que se había ido eran malas para el país y que por lo tanto a mí me parecía útil a una persona como Vélez ayudarlo a formar nueva dirigencia. Cuando yo empecé a formar Acción por la República, que no quise simplemente sumarme a Nueva Dirigencia, porque Nueva Dirigencia era demasiado filo peronista, mientras que Acción de la República también apelaba a esa gente que no se siente muy cómoda con el peronismo y que había votado al peronismo por las políticas que había implementado Menem con mi ayuda. Él estaba en Nueva Dirigencia, yo estaba en Acción por la República y estábamos muy en contacto y trabajábamos muy cercanos. A lo actual, lo conceptual. Vélez, Argüello y Alberto Fernández, los tres en su alianza. Bueno, cuando yo dije que me sorprenden los pronunciamientos en materia de política exterior, es en base a lo que yo sabía de ellos de aquella época. Cuando con Vélez fuimos candidatos a jefe de gobierno y subjefe de gobierno de la ciudad, se formó un grupo que se llamaba el Peronismo que Suma, que eran los peronistas de la capital, liderados por Argüello, integrado por Alberto Fernández, Iribarne, Vito Velo, y toda esta gente que ahora rodea, que es considerada la gente de más confianza de Alberto. Y ellos, apoyados por Rucauf y por Kirchner, vinieron a ofrecernos apoyo. Por supuesto, en política, cuando te ofrecen apoyo, también quieren la contrapartida de poder ser candidatos. Ellos querían ser candidatos a legisladores, pero ofrecían el apoyo nada menos que de Rucauf, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Kirchner, que era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Además, ellos adherían claramente a lo que nosotros pregonábamos, lo que pregonaba la fórmula Cavallo-Vélez. Pero, por ejemplo, ahí Alberto Fernández y Argüello competían con Vélez, porque como yo tenía que decidir cuántos legisladores le convenían le correspondía a uno y a otro, yo tenía que mediar y ellos en ese momento. Pero era un enfrentamiento por posicionamiento dentro de la lista. Si no hay algo más en el sentido de quién es el verdadero Alberto Fernández, ¿no?
Recientemente Julio Bárbaro dijo que Alberto Fernández es un discípulo económico de Cavallo. Hace un año Moreno había dicho que Fernández era neoliberal, intuyo asociando el término neoliberal a su perspectiva de la economía. O sea, Alberto Fernández, en términos económicos, ¿es una persona cercana a la visión del ordenamiento que usted cree que tiene que tener la economía? No sé. En aquel momento él apoyaba las ideas que yo impulsaba y que Vélez también impulsaba, y en alguna medida, por alguna de las cosas del periodo de Kirchner, yo advertí que él no se había desenganchado totalmente de ese concepto. Tampoco Kirchner. Por ejemplo, nadie sabe que Kirchner estuvo totalmente opuesto a la especificación de Duhalde y que la razón por la que Kirchner no aceptó ser jefe de gabinete de Duhalde en el 2002 fue porque Duhalde había decretado la especificación compulsiva de depósitos y préstamos y la destrucción de la convertibilidad de la forma como lo hizo. Entonces, o sea que... Déjenme ponérselo de esta forma, que Alberto Fernández y Néstor Kirchner estaban más cerca de la visión del ordenamiento general que tendría que tener la economía que Cristina Kirchner y Kicillof. Absolutamente. Yo creo que Cristina Kirchner, después de la muerte de Néstor Kirchner, y cuando entró Kicillof, y la gente con una ideología parecida a la de Kicillof, adoptó esa interpretación ahí nació el relato kirchnerista que se sigue pregonando y que fue muy difundido y propagandizado durante, yo diría, desde el año 2007, 2008 en adelante, ¿no? Yo creo que ahí hubo, a diferencia de Néstor Kirchner y quizás del propio Alberto Fernández, Cristina tiene una propensión a ideologizarse mucho mayor y se ideologizó con, digamos así... La perspectiva de Axel Kicillof. La perspectiva de Kicillof. ¿Y allí usted coloca a Marco Del Pont también? Sí. La coloco a Marco Del Pont en el ingrediente monetario de eso. Yo creo que en lo que coinciden los neomarxistas o neokeynesianos marxistas, no sé cómo llamarles a la gente de Kicillof, con Marco Del Pont es que Marco Del Pont piensa que la emisión monetaria no tiene ningún efecto sobre la inflación y que se puede hacer cualquier cosa desde el Banco Central en términos de crear crédito, de financiar déficits y cosas por el estilo. Pero, y que además, o sea, la demanda se puede obligar a la gente a manejarse en todo sentido con pesos. Este para mí es el error fundamental, porque si la gente que quiere ahorrar y preservar su ahorro y encuentra que el dólar es lo único que le mantiene líquido sus ahorros y le preserva su valor, al prohibirle que ahorre en dólares, la gente va a comprar dólares que van a, como diría Freud, irse al exterior. Lo prohibido atrae más. Claro. Pero volviendo al tema de Alberto Fernández, yo no lo conozco de los últimos tiempos lo suficiente como para decir si él ha tenido una conversión ideológica en la dirección de, digamos, en la misma dirección que la tuvo Cristina Kirchner. ¿Las personas Kirchner tienen conversión ideológica? Bueno, en el caso de Cristina Kirchner, sin duda. ¿O probablemente era así? No era así. Porque justamente habló de Julio Bárbaro. Hay un reportaje que le hizo Julio Bárbaro a Cristina Kirchner donde ella habla de mí, cuando éramos candidatos con Vélez a jefe de gobierno. Y ella me cataloga como el más lúcido exponente del capitalismo, pero con capacidad de articular con un movimiento popular como el peronismo y cosas por el estilo. Más o menos dice eso, ¿no? O sea, usted dice que ella tenía otro pensamiento económico hace 30 años. Ella posiblemente no tenía pensamiento económico muy claro, como tampoco lo tenía Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner, que era muy pragmático... Tenía un pensamiento administrativo. Claro, y además, como él vio el éxito de la convertibilidad y de las reformas en materia de petróleo y gas y electricidad de toda esa década y de las privatizaciones, él las apoyó. Entonces le pido ahora
Domingo, una reflexión final a modo de, no sé si la palabra consejo le gustaría, pero ¿de qué debería hacer Alberto Fernández? Yo le diría que se respalde, él necesita el respaldo de Cristina y necesita, digamos, como todo político que tiene que mantener su coalición, le tiene que prestar atención a todo. Pero él tiene gente que a mí me parece que lo puede ayudar mucho a él, alrededor de él. Yo diría que, yo le voy a dar 3 nombres. Uno le va a sorprender. El de Argüello, en materia de política exterior, que ahora va de embajador ante Estados Unidos. Más que embajador de Estados Unidos, ¿no? Porque va a coordinar ONU, OEA y Fondo Monetario. Ajá. Vélez, que como secretario de Asuntos Estratégicos yo creo que le puede dar muy buenos consejos. Y Vilma Ibarra. Yo me preocupé por ver la actuación de Vilma Ibarra, quien no conocía y solo sabía que era hermana de Aníbal Ibarra. Pero sobre todo cuando leí el libro Cristina versus Cristina, percibí que sin duda es una mujer muy inteligente y me parece que lo puede ayudar mucho también a Alberto Fernández a ubicarse en los temas difíciles que debe resolver. Y que no tenga miedo de tener ministros, sobre todo en economía, a los que le dé, los empodere y les permita que formen su equipo con personas que puedan trabajar bien con él y que piensen de la misma manera. Yo creo que todo eso podría ayudarlo a aumentar sus chances de tener éxito. Muchas gracias, Domingo. Muy gentil. Muy bien.